Buenas tardes, casi buenas noches. Desde Apoca, Florida, los saluda nuevamente Fred González. En este programa de hoy he querido traerles, déjenme primero mandar aquí unas invitaciones en lo que voy haciendo una introducción. En el programa de hoy quiero traerles un tema que yo he querido, un tema complicado que yo he querido hacer por un tiempo, ¿no? Querido hacer por un tiempo porque entiendo que el tema lo amerita, a pesar de que son temas un poco escabrosos, ¿no? Desde el punto de vista de análisis político, definiciones de más o menos de quién es quién y, y el mensaje que trae para toda la comunidad, ¿no? En este caso, el tema de hoy es Gloria Álvarez. Gloria Álvarez es una politóloga, eh, guatemalteca que se enmarca, sus ideas se enmarcan sobre el liberalismo clásico o el pensamiento libertario. Eh, a mí el pensamiento libertario me llamó la atención hace muchos años, el, eh, digamos que como unos 10 años, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? El mayor exponente del pensamiento libertario, que ya de por cierto está jubilado, es el ex congresista Ron Paul. Ron Paul era el mayor exponente del pensamiento libertario en Estados Unidos. Y la verdad que siempre me llamó la atención porque Ron Paul era una persona que, una persona que siempre abogaba por eliminar el IRS, eliminar el FBI, eliminar los seguros médicos, la atención en los hospitales. Tenía una serie de teorías ahí de gobierno que siempre se lanzó al ruedo político y de manera independiente, ¿no? Por un partido libertario, pero al final, en los últimos años, se creó, como quien dice, dentro del Partido Republicano, creó una facción bastante poderosa que le trajo muchos problemas al Partido Republicano. Y yo pienso, ¿no? Que desde la participación de Ron Paul en el Partido Republicano y todas las ideas que trajo y todo el movimiento que creó, en ese momento es que yo entiendo que el Partido Republicano clásico de posguerra, ¿no? De 1945, que tenía unas ideas económicas un poco y sociales, ¿no? Un poco centrista, por decirlo de alguna manera, y a partir de ese tiempo, de que Ron Paul entra en el Partido Republicano y crea esa facción tan poderosa, el partido en sentido general se fue hacia la extrema derecha. De tener unas ideas republicanas más centristas como la época de Ronald Reagan y esas cuestiones, con esta época de Ron Paul dentro del Partido Republicano, el partido comenzó a irse para la extrema derecha y de ahí no ha salido. Y ahora con el presidente que tenemos, mucho menos, ¿no? Ok, la razón por qué le traigo el tema hoy, ¿no? Y es porque, por alguna razón, porque yo ni me recuerdo si la tengo de amistad en mi Facebook o algo, ¿no? Me salen videos de Gloria Álvarez, montones, montones. Entonces, al igual que en la época de Ron Paul, hace bastantes años, me pongo a mirar algunas de las participaciones y algunas
de, la, de las participaciones y videos y cosas que, porque este tipo de personas tienen la habilidad de, este tipo de personas tienen la habilidad de, como quien dice, colarse por la aguja, por el hilo de una aguja, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces me llama la atención lo popular que es, ¿no? Lo popular que es y a lo mejor no es tan popular, lo que pasa es que es muy mediática, ¿no? La ponen en donde quiera, pero a lo mejor no tiene tantos seguidores, pero me llama la atención a mí personalmente, como yo soy un estudioso de todos los sistemas de gobierno y me llama la atención porque me gusta estudiar todas las líneas de pensamiento, facciones, inclusive el comunismo también lo he estudiado bastante, algo bastante, para entender exactamente el qué aplicar, cómo hacerlo y qué hacer, ¿no? Una vez yo, en un programa que le dediqué a Eliezer Ávila, le dije que esta expresión, y le digo, no es lo mismo pensar que hacer. Uno puede pensar muchas cosas, pero a la hora de aplicarla, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema y les digo, les explico por qué. Por ejemplo, ¿no? La filosofía libertaria es anti-Estado. Anti-Estado, la participación del Estado tiene que ser o mínima o nula. O nula, fíjense, ¿ok? Dicho de esta forma suena bonito. Suena, dicho de esta forma suena bonito, ¿no? Suena bonito. Porque, a ver, ¿quién de nosotros no ve al Estado, y si hablamos de Cuba más todavía, al Estado como el enemigo del pueblo? Y si usted le pregunta a más de la mitad de las personas, lo va a ver así. Pero sin embargo, no nos damos cuenta que el Estado y el gobierno es el reflejo de la voluntad popular. Por lo tanto, un pensamiento libertario, por definición, anti-Estado, ¿ok? Va en contra de lo que ellos mismos promueven, que es la decisión personal. Si las personas emiten el sufragio y eligen sus dirigentes, ¿por qué un libertario va a entrar en contraposición si fue esa persona fue elegido basado en uno de los grandes paradigmas del pensamiento libertario? Aquí yo tengo en Wikipedia, me entretuve para preparar el programa, me entretuve en leer un poco, ¿no? Sobre pensamiento libertario, anarcocapitalismo y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, aquí hay un par de cosas interesantes, ¿no? El pensamiento libertario es una filosofía política que afirma la vigencia suprema de la libertad individual. Es decir, que a mí lo que me llamó la atención de Ron Paul hace muchos años era la cantidad de contradicciones desde el punto de vista de pensamiento y política y aplicación, y sobre todo a la hora de aplicar todos estos pensamientos. Y es que me llama la atención, ¿no? Que uno de los paradigmas del, del, del pensamiento libertario, y Gloria Álvarez es una de las expresiones más populares que a ella le gusta usar, la he oído muchas veces, es que los gobiernos promueven la idea de que el hombre no es capaz de gobernarse a sí mismo. Y entonces, una de los paradigmas que tiene el pensamiento libertario es que la vigencia suprema de la libertad individual, es decir, que la libertad individual de las personas es lo máximo que puede tener una sociedad. Por lo tanto, si las personas deciden emitir un sufragio, elegir un líder y un presidente de gobierno, entonces
estas personas entran en contradicción directa con su misma forma de pensar. Básicamente, lo que yo entiendo, siempre entendí, y eso está también en el desarrollado en el aquí en todo el concepto que desarrollan, y es que por ejemplo, las influencias más notables del pensamiento libertario son el liberalismo clásico y el anarquismo filosófico. Básicamente, señores, cuando usted está opinando en contra de su propia base política y de pensamiento, eh, no, eso es anarquismo. Pero ellos no sé, ellos cuando la gente le dice, no, anarquismo, no es anarquismo porque las personas sí han desarrollado es fácil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, desmontar un pensamiento anarquista, ¿no? El anarquismo funciona más que en el cerebro de 4 personas porque realmente socialmente el anarquismo nunca ha dado resultado, nada, al contrario, ¿no? Hay miles de teorías, pero una cosa es pensar y la otra es aplicarlo, ¿no? Aplicarlo. Entonces, a lo que yo me refiero, por ejemplo, en el caso de estas personas en particular que me llamó la atención, es la cantidad de contradicciones que ellos mismos viven, ¿no? En toda su manera de pensar. Entonces, en un discurso, por ejemplo, en una parte del discurso, no, porque yo soy capitalista, por ejemplo, ¿no? Pero el capitalismo tiene varias ramas, varias formas. Por eso es que yo nunca defino el capitalismo como una filosofía política, sino como una filosofía económica. Porque desde el punto de vista político hay miles de formas disímiles de pensamiento y todas las formas de pensamiento pueden ajustarse a un sistema capitalista si la economía que esas personas promueven eh, van dentro de los cánones de de la, del capitalismo en sí, de cómo se aplica, de cómo debe aplicarse el sistema. Entonces, desde el punto de vista de la economía, los libertarios promueven la propiedad privada, lo mismo que las otras líneas de pensamiento, ¿no? Propiedad privada, de regulación del gobierno. Ellos tienen la afirmación intrínseca de que la libertad y en la mínima o nula intervención del Estado, ya se lo había comentado anteriormente, como que ellos van en contra totalmente del Estado, pero es que una vez más les digo, el Estado es el organismo rector de la voluntad popular. Entonces ya ahí hay una contradicción directa en su forma de pensar. En Estados Unidos, hace muchos años a mí me llamaba la atención, como le decía, Ron Paul. Ron Paul es una persona, él fue congresista en Texas y después fue del Congreso Federal y entonces siempre corrió de afiliación partidista libertaria, siempre corrió de forma independiente, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que Ron Paul eh, a mí me llamó la atención porque una vez él promovió, ¿no? Dentro de su línea política, él decía que iba a eliminar el IRS, el FBI, e iba a eliminar la Reserva Federal. Él, él fue un crítico acérrimo de la Reserva Federal. Él fue un crítico acérrimo de la creación de dinero, como él siempre lo decía, del aire fino, thin air, create money out of thin air, crear dinero de la nada, sería la traducción concreta y perfecta del sistema. Pero entonces, para, si esa es su idea, ¿para qué corre
para presidente para entonces destruir el país que usted quiere ser presidente y llevarlo a 100 años de atraso, porque este pensamiento, si se aplicara de la forma en que tanto Ron Paul en su tiempo como Gloria Álvarez hoy por hoy, si se aplicara ese tipo de filosofía como ellos la promueven, sería, desde el punto de vista económico, teniendo ciertos controles donde la economía sea la que rija el sistema, como yo siempre lo digo, no habría muchos problemas en la manera de aplicación. Pero desde el punto de vista político, filosófico, sería llevar a la sociedad 100 años atrás. 100 años atrás. Número uno, la sociedad, vuelvo al concepto que Gloria dice, promueven las ideas, los gobiernos promueven las ideas de que las personas no se pueden gobernar por sí mismas. Primero, las personas sí se pueden gobernar por sí mismas. Todo el mundo lo sabe. Pero hay una diferencia entre lo que usted promueve, Olga, Gloria, disculpe por cambiarle el nombre, y la realidad. Porque si usted vive en el medio de la nada, usted puede gobernar, usted está obligado a gobernarse por sí mismo. Si usted quiere hacer lo que le sale de abajo, literalmente, pues siempre tendrá la opción de mudarse para la Conchinchina, para el medio de la nada, y allí puede hacer lo que guste. De todas maneras, va a estar regido por la ley del territorio nacional, pero como el efecto gobierno no le llega porque está alejado, pues tiene una cierta, es lo más cercano que va a tener usted a la hora de, de aplicar, si decirlo de alguna manera, la forma de pensar que usted realmente tiene. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los seres humanos decidieron desde los años remotos vivir en sociedad. Los seres humanos decidieron vivir en sociedad. Los seres humanos deciden por sí mismos vivir en ciudades organizadas, con infraestructura organizada. Y esas ciudades como sistema de gobierno y como sistema organizativo de la masa social, tiene que tener regulaciones, tiene que tener límites, tiene que tener una guía para que las personas se comporten. Tiene que tener una guía para que las personas se comporten. Usted no puede tener un grupo social que vive en una comunidad actuando de forma anárquica, porque tendría desastre, un desastre como sociedad y un desastre como, como sistema de gobierno, ¿no? Ahora, ¿dónde? Que por cierto, antes de entrar en uno de los problemas que también yo le veo a este tipo de personas y el por qué son tan populares, ¿no? En Estados Unidos, la influencia mayor sobre la influencia mayor sobre este tipo de pensamiento anárquico, liberalista y liberal clásico es la figura de Ayn Rand. Ayn Rand es una escritora de descendencia rusa que eh, dentro de sus obras, la característica que tenía era que dentro de sus obras ella desarrollaba un pensamiento filosófico, social, de gobierno y actitudes de masa y esas cuestiones, eh, la cual fue muy famosa. Fue muy famosa fue muy famosa en Estados Unidos y a nivel mundial. Tuvo una tremenda influencia en este tipo de pensamiento. Ahora, sí, porque leí bastante acerca de Ayn Rand en el mismo tiempo, hace muchos años,
La teoría que ella desarrolló fue el objetivismo, y sí sé muy bien que, por ejemplo, en los años posteriores, ya cuando ella era ya mayor, ella escribió siendo muy joven, cuando ella era ya mayor, como que no aplicaba mucho las teorías que ella misma creó, porque es lógico, ¿no? Una persona para poder hacer lo que ella creó, tenía que, como digo yo, tenía que vivir en el medio de la nada, sin conocidos, sin amigos, y valerse por sí mismo, ¿no? Y entonces ella era una persona que le gustaba mucho estar rodeada de amigos y hacer tertulias literarias y tomar vino, y muchas personas la criticaron porque realmente las personas necesitan vivir en sociedad, físicamente, psicológicamente, físicamente, estamos creados para, no para vivir en el medio de la nada solos, estamos creados para vivir en el medio del conjunto social, somos parte del conjunto social, y es la decisión del ser humano la que al final, toma, decide cambiar sus libertades individuales a favor del grupo social al cual quiere pertenecer. Por lo tanto, estas teorías son muy bonitas en ahí, en el bla bla bla, pero realmente a la hora de aplicarlas no son posibles, porque traerían un desequilibrio social enorme. Por eso es que yo, desde el punto de vista filosófico, soy de la opinión de que todo el mundo tiene que tener un espacio para poder desarrollarse, inclusive estas personas. A mí me llamó la atención mucho cuando Ron Paul creó la facción en el Partido Republicano que llevó al Partido Republicano hace 10, 12 años a una crisis tremenda, una crisis enorme. Pero yo siempre estuve convencido de que él no iba a salir electo porque era una barbarie lo que realmente promueven, ¿no? Entonces, la forma, la forma tan su generis, por decirlo de alguna manera, en que estas personas como Ayn Rand a principios de los 1926 fue que llegó a Estados Unidos y comenzó su carrera como escritora un poco después. Después Ron Paul, que son los más... y ahora me llama la atención que en América Latina Gloria Álvarez es una persona con mucha influencia en este sentido. Ahora, volviendo a Gloria Álvarez, una de las cosas que me llama la atención mucho, es que, por ejemplo, ella cuando critica a las personas con quien está debatiendo o a quien está criticando, les llama populista, comunista, socialista, todo lo mezcla ahí, y le dice una cosa, indistintamente le dice una cosa a la otra, pero como que haciendo un resumen de las tres cosas a una misma persona, o sea, convirtiéndolo en una sola cosa, ¿no? Y es como para uh, pensé que había un problema técnico, pero al parecer todavía estamos conectados. Todavía la directa no se me ha caído. Bueno, continuemos. Me,
se me desconectó el OBS. Pensé que la directa se me había caído, pero no, al parecer se reconectó todo bien, así que volvamos a tratar de volver a retomar el hilo del programa, eh, para ver si podemos llevar a feliz término esta directa de hoy. Como les decía, una de las cosas que me llama la atención de Gloria Álvarez es que ella se refiere a diferentes personas como comunistas, socialistas, populistas, y para mí eso es un error. Es un error, pero yo entiendo el por qué lo hacen. Yo entiendo el por qué lo hacen porque, por ejemplo, por ejemplo el pensamiento libertario en estos momentos se puede considerar como un pensamiento de extrema derecha, ¿no? De extrema derecha. Y, por ejemplo, ella le invitan a participar en muchos lugares donde se quiere criticar a la izquierda, al pensamiento de izquierda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ella en eso sí es buena porque ella tiene su libreto muy bien aprendido, ¿no? Y no es como yo que cuando voy a desarrollar un tema lo desarrollo pensando. Ella tiene todo muy bien escrito. Y al repetirlo varias veces en diferentes lugares, se lo tiene que aprender, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema donde voy, no? Por ejemplo, ella critica a los comunistas, a los socialismo, populismo. Primero, son tres conceptos totalmente diferentes que al usarlo de la forma que lo usa inadecuadamente, crea un estado de opinión negativo hacia las formas de pensar de izquierda, asumiendo que un comunista es un socialista y que un socialista y un comunista es un populista. Y eso no es así. Eso no es así, señores. Miren, el populismo, eso existe donde quiera. El populismo no es más que un líder que tenga características, eh, a ver, eh, hace un tiempo mi padre y mi hermano estábamos hablando del tema y yo pienso que que el mejor ejemplo de toda la historia de Latinoamérica de un líder populista fue Pancho Villa en México. Pancho Villa era un líder que era netamente populista. Populista se puede catalogar como popular, pero no es que sea popular, es que aprovechan la fama que tienen para, eh, para desarrollar su liderazgo, ¿no? Pero realmente no es un sistema, no es una forma de líder de sistémico, ni capitalista, ni socialista, ni comunista, ni nada. Un populista es lo que se le llama, señores, un caudillo, un líder caudillista. Aunque el caudillismo tiene que ver más con la regionalidad de un área, pero se puede eh, hacer una analogía, hacer una comparación entre ambos, ¿no? Y se puede hallar puntos entre los dos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el populismo, inclusive yo he visto un par de videos de Gloria últimamente, lo sigue usando, pero no lo sigue usando como lo usaba hace como 2 o 3 años, ¿no? Porque yo he visto videos de ella un poquito atrás. El presidente americano, Donald Trump, es un buen ejemplo de un líder populista con sus tweets y con sus expresiones que motiva el odio entre las diferentes razas. Eso es un líder netamente populista. Y una vez que Donald Trump ganó, ella matizó el mensaje ese de populismo. Porque antes de que Donald Trump, todos los líderes, todos los líderes de América Latina, casi todos, eran catalogados como populistas.
pero eran por el pensamiento de izquierda que prima, principalmente el pensamiento de izquierda que prima en toda América Latina, ¿no? Y entonces al ganar en Estados Unidos del Partido Republicano, netamente populista, porque si hay un líder mundial que entra dentro de esa categoría de populista es Donald Trump. Por lo tanto, ahí el concepto se le cayó. Y una vez más, el concepto de populismo, lo mismo lo podemos encontrar en un país de izquierda que en un país de derecha, que en un partido de izquierda que en un partido de derecha. Y yo pienso que los líderes populistas a partir de ahora van a ir creciendo, van a ir siendo más cantidad de este tipo de líderes, ¿no? Porque ya, por ejemplo, con el tiempo que pasa y que se va desarrollando el, el capitalismo, este tipo de liderazgo a las personas hacen mayor resonancia al oído de las personas. Una de las cosas que Gloria decía, que los gobiernos promueven la idea de que el hombre no es capaz de gobernarse a sí mismo. No, no son los gobiernos. Son los mismos partidos los que promueven esa forma de pensar, amigos. No son los gobiernos. El gobierno lo elige el pueblo, pero la forma de pensar la elige las personas con su afinición política, con la afinidad que tienen hacia un pensamiento del otro. Por lo tanto, el populismo está mal usado en el 90% de los discursos que usted da. El concepto de populismo lo tiene muy mal usado. ¿Ok? Ahora, vamos al otro concepto, que era que esto que estoy explicando ahora fue la razón principal del por qué quise hacer este programa y pues, porque realmente este tipo de análisis da para un montón de cosas más, ¿no? Pero en este caso me llamó la atención esa mezcolanza, ¿no? Que hacen desde el punto de vista socialismo, desde el punto de vista, ¿no? Ahora, los sistemas de gobierno, señores, para que entiendan, cuando hablan de comunismo y socialismo, no tiene que ver nada una cosa con la otra. El comunismo es comunismo y el socialismo es socialismo. El comunismo, igual que el capitalismo, es un sistema financiero. Financiero. El sistema capitalista es un sistema financiero, económico, donde el dinero no es fijo, el dinero crece en el capitalismo, el dinero crece dependiendo de la necesidad y decrece dependiendo de la necesidad. Eso es, en definición, el capitalismo, desde el punto de vista financiero y económico. Tenemos expansiones monetarias, tenemos restricciones monetarias. El ciclo económico capitalista se comprende de esas dos mitades, ciclo expansivo, ciclo restrictivo. El comunismo es un sistema financiero y de gobierno donde no existe esas expansiones y esas restricciones. Lo que quiere decir que el dinero en el comunismo es un número fijo, no cambia. ¿Entendieron? En el capitalismo el dinero aumenta, se expande la masa monetaria, se contrae. En el comunismo no. En el comunismo el número es fijo. Por eso es que las teorías comunistas de gobierno, no se necesita de propiedad privada, no se necesita de nada. Por la sencilla razón de el gobierno como representación de la voluntad del pueblo es el dueño de todos los medios de producción. Ok, en un sistema comunista, en teoría, ok, si tuviéramos alternancia de ideas políticas, yo pienso que se pudiera manejar. El problema es que al no haber necesidad de expansión monetaria ni de restricción, el gobierno es el dueño de los medios de producción.
los cuatro inteligentes que se dieron cuenta de que podían utilizar ese sistema de gobierno y financiero para perpetuarse en el poder. En el caso de Cuba, fue más que evidente para mí, viendo, porque yo era un niño cuando ha sido todo estudio a través de videos y escritos que he leído, en que Fidel Castro, cuando hizo la revolución cubana, una de las teorías, de los objetivos que Fidel traía era la implementación de la Constitución de 1940, que con el golpe de Estado de Batista a Pío Socarrá se derogó, no se derogó, ¿no? Sino que se violó y ciertos aspectos, ciertos estatutos de la Constitución del 40 como que se suspendieron, ¿no? Y entonces la Constitución siguió vigente, pero se suspendió. Esos fueron uno de los objetivos que Fidel Castro tenía cuando hizo todo el movimiento revolucionario. En ese vaivén estudia todo el sistema comunista, el sistema de gobierno, y se da cuenta, yo estoy más que seguro que yo me metería en el cerebro de Fidel Castro hoy por hoy, y ya murió, por supuesto, pero si estamos hablando en teoría, ¿no? Estamos hablando si pudiéramos hacerlo. Yo estoy seguro que en la guerra, porque ya de él venía ya con esa idea de la guerra, porque eso no fue una idea de último momento, eso ya él lo tenía. Él se dio cuenta que con un sistema comunista de gobierno, él podía perpetuarse en el poder. Porque el sistema comunista mata la libertad de expresión, mata la empresa privada, mata lo más importante que a mi entender el ser humano tiene, que es la ambición, ¿no? El deseo de progresar, de tener cosas. Psicológicamente el ser humano tiene que tener aspiraciones, tiene que tener ganas de hacer cosas y de tener cosas. ¿Ok? Por lo tanto, el sistema comunista eliminó todo eso. Y una de las razones de que Fidel Castro optara por el comunismo fue precisamente ese, ¿no? Ahora, Fidel Castro también, al igual que Gloria Álvarez, fíjate para que te vea lo que es una persona tan radicalmente opuesta, Gloria Álvarez y Fidel Castro, con dos maneras políticas de pensar totalmente opuestas, utilizan indistintamente el concepto comunismo-socialismo y lo empaquetan de una forma o de otra dependiendo de la necesidad. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el problema del concepto? Socialismo, señores, no es un sistema ni de gobierno, ni financiero, ni nada. Socialismo es un sistema de redistribución de la riqueza. Y el socialismo, como sistema de redistribución de la riqueza, existe en cualquiera de los dos sistemas de gobierno económicos y financieros. El socialismo existe en el comunismo y también existe en el capitalismo, porque cuando tenemos gobiernos de izquierda que redistribuyen la riqueza de una forma más amplia en la sociedad, entonces le dicen, oh, tú eres comunista, tú eres socialista. No, es capitalista, pero tiene una redistribución de la riqueza diferente. En el comunismo, Fidel Castro usaba el término socialista porque el concepto de ello era que toda la riqueza se distribuía a parte igual en la sociedad. Y yo entiendo de que eso trajo una serie de problemas desde el punto de vista de aplicación que todos sabemos que nunca dio resultado en ningún lado, y claro que no tiene que dar resultado porque
sin analizar ningún aspecto económico del comunismo, ni trayendo como ejemplo a Cuba. Si usted como concepto, como aplicación, el resultado es que mata la aspiración que el ser humano tiene que tener en la vida para lograr cosas. Si usted mata eso, ya el sistema que usted está aplicando, no me interesa saber lo demás, no sirve. Y por tanto, es lógico que no tenga la aplicación, no tenga el efecto que tiene que tener. Por lo tanto, el comunismo nunca ha dado resultado precisamente por esa particularidad. Por otras más, pero para mí, como soy un fiel defensor de la individualidad también, lo que pasa es que yo entiendo de que el ser humano es el máximo responsable de las cosas que nos pueden suceder a nosotros. Pero esa persona tiene que estar dispuesto a renunciar cualquier libertad individual a favor del grupo que quiere pertenecer. Es como los religiosos. Usted no puede ir a una iglesia a imponer su forma de pensar. Usted tiene que ir a una iglesia sabiendo que usted va a renunciar a su libertad individual a favor del grupo religioso que usted quiere pertenecer. Básicamente la sociedad se comporta así y no al revés. Entonces, cuando usted tiene tres conceptos que se usan indistintamente para poder, indistintamente se usan en un discurso que no, desde el punto de vista de definición, no entra ahí. Ahora, ¿por qué se usa? Para crear un estado de ánimo y de opinión negativo hacia la redistribución de la riqueza de una manera más amplia. Básicamente las teorías de este tipo de personas es que si eres un muerto de hambre vas a ser un muerto de hambre toda tu vida. No tienes derecho a nada porque no tienes nada. Si Dios te dio pobreza, te mueres pobre toda la vida. Porque realmente, y está también en desarrollado muy bien en los diferentes escritos que hay por ahí sobre el pensamiento libertario, ¿no? El pensamiento libertario tiene millones de contradicciones y les traje dos o tres de todos los discursos que esta señorita da. Es súper popular, la invitan a donde quiera, va a donde quiera, pero precisamente lo que quieren es desarrollar un pensamiento de derecha, ¿no? Y desarrollar un pensamiento, yo diría, de derecha o de ultraderecha. Y sin embargo, ella misma, en este video que está aquí, ella no se cataloga como de derecha. Pero sin embargo, si usted combina el pensamiento filosófico con la economía, sí estás en la derecha. Y yo diría que en la derecha de la derecha, en la ultraderecha. ¿Me entienden? Entonces, para recapitular y para ir terminando ya el capítulo de hoy, tres conceptos que son diferentes todos, que esta persona trae indistintamente y los une con el único objetivo de desmeritar una idea encima de la otra, ¿no? Por lo tanto, comunismo es un sistema de gobierno y un sistema financiero. Capitalismo es un sistema de gobierno y un sistema financiero. El socialismo es un sistema de redistribución de la riqueza. No es un sistema ni de gobierno ni de eh, no es un sistema de gobierno, es un sistema de redistribución de la riqueza. Y lo mismo se puede encontrar en el comunismo que en el capitalismo. Y el populismo, que tampoco tiene nada que ver con los dos anteriores,
es la forma en que se conduce el líder, ¿no? Que en este caso se puede encontrar en el comunismo, en el capitalismo, en cualquier parte del mundo, en cualquier aldea, en donde sea se puede encontrar un líder populista y no necesariamente tiene que ser ni de izquierda ni de derecha, puede ser cualquiera. Pero esta persona los mete a todos ahí en una olla porque lo que se quiere lograr con eso es crear un estado de opinión negativo y en contra de un pensamiento de izquierda, ¿no? Un pensamiento económico popular de izquierda, que son los que tienden a redistribuir la riqueza de una manera más amplia. ¿Ok? Bueno, yo creo que por hoy este tema es, eh, te puedes acostar a dormir y mañana se te ocurren otras cosas dentro de este tema y te salen nuevas ideas y nuevas cosas y es increíble las cosas que se pueden salir de todo esto, ¿no? Y que el que quiera debatir, eh, estoy más que dispuesto a debatir, no hay ningún problema. Por la noche de hoy, ya son 6:48, por la noche de hoy me despido, tarde noche, me despido. Fred González de Apoca, Florida. Hasta una nueva entrega. Chao.